Continuamos en Una economía para las personas y lo hacemos como nos gusta, que es hablando con personas que saben mucho de este sector. Tenemos con nosotros a Francisco Carreño, que es secretario de FECOAN, es profesor jubilado de Economía de la Universidad de Murcia y también es presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida del Vino de Bullas. Vamos primero a darle la bienvenida. Bienvenido, don Francisco, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Para empezar, yo quiero hablar de una de las principales batallas que tiene la economía social dentro de su filosofía, y es luchar contra el despoblamiento rural. Esa es una de los problemas que tiene el territorio nacional y también el territorio regional. De hecho, en los últimos 70 años, 23 provincias españolas han perdido la mitad de su peso demográfico, económico y laboral. Esta situación, actualmente, ¿cómo afecta a la región de Murcia? Sí, bueno, puede dar la impresión de que al ser la región de Murcia una región mediterránea, cerca de la costa, poblada, porque en la periferia de España es donde está la gran parte de la población, no sufra el problema de la despoblación, pero la provincia de Murcia, la región, tiene una parte interior con problemas parecidos a los sitios casi más graves de despoblación. Hay municipios como Moratalla, que tiene 1.000 kilómetros cuadrados y tiene 8.000 habitantes, con lo cual la densidad de población es 8, que es parecido a muchas de las zonas de despoblación del interior de España. O sea que es una... Y esto pasa con otras regiones mediterráneas, ¿no? Como puede ser Valencia, tiene zonas en el interior. Lo que pasa es que la ventaja, creo yo, que al tener relativamente cerca y bien comunicado población, pues es cuestión de generar actividad económica y seguramente se puede reconducir en parte. Luego, es más grave ya el interior de España, ¿no? De las provincias, yo que sé, el interior de Castilla y León o de Aragón y tal, que ya va a ser mucho más difícil. Son espacios que están peor conectados, ¿no? Peor conectados y más difícil. A pesar de que hay cierta corriente, por muchas razones, entre ellas el tema de la pandemia, de regreso, donde hay algunos municipios que se están manteniendo y creciendo incluso la población, muy poco, pero algo. No sé, en los próximos años yo creo que se puede dar un cambio, pero no creo que para restituir la actividad económica, que por otro lado es fundamental, porque el territorio al final hay que gestionarlo y hace falta personas para gestionarlo, porque detrás de la gestión del territorio van otras cosas que yo creo que la sociedad con el tiempo va a reivindicar, que es el mantenimiento de los equilibrios básicos medioambientales. Entonces, claro, el territorio es fundamental para eso, para el ciclo del agua, del carbono, lucha contra la erosión, biodiversidad, en fin, tantas cosas que creo que la sociedad cada vez va a ser más sensible y tiene que haber gente ahí. Y el Estado esto no puede resolverlo, porque sería impensable y además costosísimo, claro. Y en esta situación, que tenemos un problema sobre la mesa, la filosofía de la economía social, como decía, intenta paliar esa despoblación rural. ¿Qué papel tiene la economía social y concretamente las cooperativas agrícolas? Bueno, el fundamental es... en el tiempo y en el espacio. Vamos, en el tiempo han sido figuras, con muchos menos medios que ahora, que han conseguido mantener determinados sectores. Y en el espacio, en territorios como en la región de Murcia, yo diría que algunos sectores económicos no existirían si no fuera por el movimiento cooperativo. Por ejemplo, en nuestra zona de la denominación de origen de Bullas, el movimiento cooperativo ha sido fundamental para mantener el viñedo, porque es un viñedo que la mayor parte de las denominaciones de origen de España son así, pequeñas denominaciones de zonas que son diversas, que tienen variedades autóctonas y que quieren apostar por la calidad de esos vinos, no pueden ir a cantidad no tenemos nada que hacer, porque claro, con los rendimientos de La Mancha y las grandes empresas de vino barato es muy difícil. Entonces, apostar por un vino de calidad en un segmento que es mucho más reducido, cayendo el consumo y tal, es una labor difícil y sin duda, con todos estos problemas hubiera desaparecido si no hubiera sido por el movimiento cooperativo, que a lo mejor lo que está haciendo es frenando una situación que hubiera sido más traumática. Entonces, una de las principales herramientas, podríamos decir que es estimular la economía con la creación de empleo. Sí, claro, es que el movimiento cooperativo, al fijar o al defender un sector, por este ejemplo que estoy poniendo, tiene primero un efecto multiplicador en toda la actividad de la zona, desde el punto de vista de taller, de consumo, de todo tipo. Y luego fija población y empleo en zonas deprimidas y frágiles.
No son sectores salvadores, que sean ellos únicos los que van a salvar, pero es un sumando, porque además en estos territorios nunca ha habido un sector salvador. Y cuando lo ha habido y ha fallado, pues han sido las consecuencias muy negativas. Por ejemplo, el tema del mármol en el noroeste, ¿no? Fue en el momento de la construcción, funcionó muy bien, pero ahora está muy mal. Y ha dejado a mucha gente fuera y se nota en la actividad económica de la zona. De hecho, los estudios que hay en la región, pues toda esa zona del noroeste es una zona pues muy deprimida, ¿no? En términos relativos con respecto al resto de la región, ¿no? Vamos a aparcar un momentito la economía social, porque aprovechando que tengo aquí a alguien que es muy entendido en el campo, yo quiero preguntarte, Francisco, ¿cuál es el pilar o debe ser el pilar de la agricultura actual, del campo tanto murciano como español del siglo XXI? Es que hablar de agricultura ya es un planteamiento, yo creo, que no es el correcto. Es que hay muchas agriculturas. O sea, en la agricultura hay tantas diferencias como del sector agrícola al sector servicio o industrial. Y precisamente estamos en una región que, a pesar de ser uniprovincial, se supone que es reducida con respecto a otras, están todos los tipos de agricultura, desde la más avanzada del siglo XXI, pero a nivel mundial, ¿no? Como pueden ser los regadíos más avanzados del campo de Cartagena o del Valle de Guadalentín, a una agricultura de secano de interior que casi de la época romana. Por ejemplo, nuestros viñedos en vaso de Monastrell tradicional, eso lleva así. Que para quien no lo haya visto es precioso. Sí, bueno, ese es un componente importante que estamos trabajando a través de las rutas del vino, todo el tema paisajístico, porque en Bulla, además, el paisaje es muy importante porque los viñedos están entre pinares y montes y es muy importante, ¿no? O sea, es una baza importante para intentar promocionar de manera integral todo lo que es el mundo del vino. Pero agricultura sí hay mucha. Entonces, comparar el pilar en la agricultura, la gente, que haya gente que se crea, que tenga un reconocimiento social muy importante, es decir, que se sienta empoderado ahora que se habla tanto, ¿no?, de que lo que está haciendo es útil para la sociedad. Yo creo que sí, produciendo alimentos sanos, saludables, seguros, autóctonos, que si no se perderían. Pero claro, si no tiene precio y tampoco hay un reconocimiento porque la gente cree que los lineales van a estar siempre llenos, pase lo que pase, pues es difícil. Por eso el abandono de la actividad y la falta de recambio generacional, que es muy peligroso, claro. Imagino que también la sostenibilidad, porque la trazabilidad del productos que se producen, por ejemplo, en la región de Murcia y que muchos van al extranjero, también es básico. Sí, bueno, vamos a ver. Muchas veces vamos al extranjero porque no tenemos más remedio. Ojalá pudiéramos vender gran parte del vino nuestro aquí en Murcia. No, dicen que si lo vendiéramos todo en Murcia, no deberíamos vender fuera. Claro, tenemos que salir fuera y además tenemos mucho reconocimiento y es muy apreciado porque la Monastrell viene elaborada, un vino que llama mucho la atención. Y nosotros nos gustaría que aquí, como pasa en otros sitios, tampoco es un objetivo imposible, en otras regiones de España, la gente consumiera lo propio, lo diera a conocer, se sintiera orgulloso y promocionara precisamente esa actividad y esa riqueza que decimos, ¿no?, en el lugar. Eso desde el punto de vista de trazabilidad y sostenibilidad, yo creo que somos el ejemplo, en el caso del viñedo, el ejemplo paradigmático de lo que es la sostenibilidad, porque el concepto de sostenibilidad que ahora tanto se habla, nadie lo practica prácticamente. Y el viñedo es un ejemplo de sostenibilidad porque el concepto de sostenibilidad es la responsabilidad intergeneracional, es decir, de hacer algo que tú no vas a ver los resultados y lo va a ver la generación siguiente. Una especie de compromiso entre generaciones. Joder, el viñedo, nosotros criamos la viña para que la disfrute la siguiente generación. De hecho, un viñedo nuevo se llama majuelo. Y hay un refrán que dice el majuelo y el potro que lo críe otro. Porque la cantidad de tiempo que tarda en hacer un viñedo. Normalmente lo que se hacía era vivir del viñedo que te habían dejado y preparar el viñedo para la generación siguiente. Eso, que era lo habitual, ahora te toman por loco si lo dices. Volviendo a la economía social, ¿qué papel puede desempeñar o debe desempeñar el sector en el campo murciano a corto y medio plazo? ¿Qué aportación tiene que hacer? Hombre, fundamental. Vamos a ver, desde el punto de vista de equilibrio económico, básico. Segundo, tenemos un clima, una tierra y un saber hacer, que es una pena que no ofrezcamos productos de calidad, sanos, seguros, saludables, que cada vez son más. Luego tenemos un porcentaje muy alto de agricultura ecológica, porque es posible. El viñedo nuestro prácticamente todo es ecológico. Y en cualquier economía tiene que estar equilibrada y el sector primario, sobre todo si tienes condiciones por clima y por todo, pues es básico. Si encima puedes generar actividad exterior, porque puedes generar productos fuera de temporada, de otras temporadas, etcétera, yo creo que es un factor. Y luego el efecto multiplicador. Y sobre todo, para mí cada vez más importante, que es realmente quien está sosteniendo el paisaje y el territorio. Porque salimos de casa y todo el mundo nos gusta
que esté todo bien, que esté disfrutar, pero se ha preguntado a alguien, y esto hay sitios donde se lo preguntan, ¿eh? Alguien se ha preguntado quién está detrás de eso, manteniéndolo, y qué puedo hacer yo para estimular eso. A que nadie se pregunta eso. Pues creo que son preguntas, Paco, que la gente no se hace. El ciclista que va y va disfrutando del paisaje, el que sale de casa, cierra su puerta, todo, y sale a la calle y cree que es todo suyo, se plantea cuando disfruta de un paisaje quién hay detrás de ahí. Y hay alguien, seguro, ¿eh? Seguro que hay alguien. Entonces, hay incluso países donde se preguntan, ¿qué puedo hacer yo para que cuando vuelva aquí esto esté parecido? Parece muy sensato, ¿verdad? Pues me gustaría saber quién se hace esa pregunta. Pues lo preguntaremos para saberlo. Francisco, pues continuamos hablando de economía social, de las cooperativas agrícolas. Hemos hablado que se lucha desde estas entidades contra la explotación rural. ¿Cómo se desarrollan otros conceptos, otros valores de la economía social desde estas empresas, como por ejemplo puede ser la igualdad, la resiliencia, la democracia? ¿Cómo se organizan estas cooperativas agrícolas para defender esos valores? Hombre, la estructura que muchos critican, que es una debilidad de las cooperativas, es una estructura muy participativa. De hecho, yo soy presidente de una cooperativa y seguramente, comparando con lo que es el jefe de una empresa que compite conmigo en el mercado, hay mucha diferencia. Porque en una empresa, el jefe, pues, dueño, quien sea, pega un golpe y tal. Y la cooperativa es todo muy participativo, consejo rector, decisiones, etcétera. El problema es la implicación de la gente. Es decir, si tú tienes un consejo rector que se implica, si tienes un personal que se implica, pero es un convencimiento de que está en una estructura que es beneficiosa, social, etcétera, que además es lo que pasa. En muchos pueblos la cooperativa es la principal entidad de economía. Que tira del carro. Eso, que tira. Hombre, tira, pero participa y se cuenta con ella como si fuera una cosa común de todos, aunque la verdad, al final, quien mantiene eso son los socios, ¿no? Sí, muy importante todo esto. Yo creo que está en la esencia del movimiento cooperativo, ¿eh? La participación y, por supuesto, la igualdad. Claro, socios. Lamentablemente nos gustaría tener en el Consejo Rector y en la estructura más mujeres, pero no es fácil, la verdad. A ver si una de las poco a preguntas poco. que te quería hacer. ¿Qué papel tiene actualmente la mujer en el medio rural? ¿Hay que darle más protagonismo? ¿Tiene el que debe? ¿Estamos a medio camino de esa labor? Es la protagonista. Vamos, yo he estado trabajando en la universidad muchísimos años en temas de desarrollo rural y tal, desde el punto de vista académico, y luego he estado participando en muchísimos proyectos. No hay proyecto que tenga éxito que no haya una mujer detrás. O sea, es básico. O como en la vida. Sí, bueno, pero es que es verdad, es que la mujer en el medio rural es lo que te distingue de que las cosas se hagan, porque en el medio rural las cosas no son grandes, son pequeñas. Son proyectos que hay que ser tenaz, tener fe y constancia. Y son cualidades que cuando hay mujeres todo eso se desarrolla. No son cosas espectaculares y tal. Por eso resolver los problemas que tiene el medio rural en España y en Murcia en particular no es una cuestión de cirugía puntual, sino que es un planteamiento integral a largo plazo, donde tendría, igual que la educación y muchos temas, tendría que haber un planteamiento que todo el mundo asuma. Hombre, cada uno le puede dar sus matices y tal, pero no vamos a ver resultados inmediatos, pero es necesario hacerlo porque si no, no podemos tener todo concentrado en unas pocas ciudades y todo el territorio abandonado. Es que ese escenario no es posible. Ahora quiero recuperar esa naturaleza de la que hablabas de las cooperativas, que son más adaptables, más maleables por la estructura que tiene de consultiva. ¿Le ha ayudado a las cooperativas, especialmente a las agrícolas, esa naturaleza para adaptarse mejor a la crisis por el COVID-19 que a las empresas que son un poco más rígidas? Sí, bueno, hay un dato objetivo, más objetivo imposible, que es la vida, ¿no?, del movimiento cooperativo desde hace tantísimos años, nosotros más de 100 años, ¿no? Normalmente el fracaso de las cooperativas no viene por esto que estás diciendo, es decir, por la falta de adaptación, como dices tú, que efectivamente es así, porque es que toda la masa que tiene es el tejido que existe, sino viene por otros problemas de gestión y tal. Pero yo diría que efectivamente las cooperativas están muy pegadas al territorio y al final en los movimientos estar pegado es una garantía de pervivencia y de éxito, sí, sin género de duda.
O sea que se han adaptado mejor, podemos decir. Sí. Vamos, la prueba es que España en los últimos 100 y pico años ha pasado por todo y ahí sigue el Rosario, ¿no? Bueno, vamos a dejar un poquito al lado de la economía social, aunque es un tema que vertebra nuestra conversación, para hablar de vino. No te puedo tener aquí y no hablar de vino. Eres presidente, como he dicho, del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de los Vinos de Bullas, también presidente, como has dicho, de la Cooperativa Virgen del Rosario de Bullas. Ya ha empezado la vendimia, ¿no? Llevamos ya varias semanas de las 3 DEOs de Murcia, que son Yecla, Jumilla y, por supuesto, Bullas. ¿Cómo se presenta la campaña? ¿Cómo ha sido la climatología? ¿Cómo está recogiéndose esa uva? ¿Qué esperanzas tenemos para las próximas ventas? Pues un poco asustado, diría yo, porque en Murcia, con respecto a otros territorios, no ha habido problema por los golpes de calor, etcétera, etcétera. Para la cosecha, o sea, para la uva, tenemos un estado sanitario magnífico. Rendimientos han bajado, pero lamentablemente no es por la climatología, sino en algún momento, sitios sí, porque ha habido en algún punto pedrisco o tal, sino por el abandono. Vamos a tener menos cosecha porque es que el abandono es una pena. O sea, es curioso que nunca hemos tenido nuestros vinos más reconocidos y de nivel y se está abandonando el cultivo del viñedo. Es una cosa, la verdad, tremenda. Pero decía asustado por la incertidumbre climatológica. Yo estoy vendimiando. Ayer terminé las variedades tempranas y nos falta la Monastrer, que empezaremos pues por las fiestas de Bulla a partir de la segunda semana de octubre. Y claro, que venga una nube de esta, que bueno, pedrisco por supuesto. Y luego está el tema de los seguros, que es fundamental para el agricultor, y cada vez aseguramos menos gente, lo cual es una barbaridad. Porque el tema de los seguros agrarios es un tema básico en el mundo rural y en la actividad. Eso económica. merecería una entrevista aparte. Sí, es complejo. Pero bueno, la uva que he llevado yo, por ejemplo, y que en la cooperativa estoy viendo, es de magnífica de calidad, de estado sanitario, de graduación, o sea, una situación ideal. Es que nosotros casi todo es Monastrer, que es la variedad diferencial. De hecho, una de las preguntas que tengo que hacerte es ¿por qué la Monastrer es santo y seña de nuestros vinos? Pues mira, primero que es la variedad autóctona nuestra, es decir, la que mejor se adapta a nuestra climatología. Segundo, eso es importantísimo, porque con las características que tenemos... Eso es. Cualquier cosa no vale. Segundo, porque las DEOs, una de las razones de su existencia es la defensa de un producto autóctono. Y nosotros en nuestro pliego de condiciones, que es un poco los mandamientos nuestros, lo que ponemos es que defendemos la variedad autóctona Monastrer. Por lo tanto, de hecho, Bulla debe ser el 80% y Jumilla y Yecla también en porcentaje muy elevado. Lo que pasa es que la DEO, desde el punto tiene que ver también la dimensión comercial. Entonces, aprueba determinadas variedades que pueden ser mejorantes o hacer con la Monastrer. Y por eso son estas variedades, la blanca, que es Macabeo fundamentalmente, y luego un poco de otras variedades que solemos utilizar como mejorantes, Chardonnay, Palmasía, pero en cantidades pequeñas. Y luego, pues, sí, Tempranillo, Cabernet, Syrah, Garnacha, todo esto es lo que se ha recogido por ahora. O sea, la Monastrer realmente, lo gordo no hemos empezado todavía. En Bullas. Tened en cuenta también que Bullas tiene zonas altas. Entonces, cuanto más alto es, más tardas de hecho, yo he llegado a recolectar el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. No, eso le hizo largo en el calendario, ¿eh? Claro, entonces, claro, pero es que en el otoño, en el Levante, y después de un año, de un verano con tanto calor, esto de las danas y de las lluvias, decimos en el campo que hasta que la gallina no llega al gallinero, no tienen nada. Y es verdad, ¿no? Por eso decía asustado, porque todos los cambios estos de climatología nos puede, en fin, hacer daño. Pero si todo fuera bien... Pues cruzamos los dedos, eso es. Esperemos que vaya bien, que esa próxima campaña vaya genial, porque tenemos que vender mucho y sobre todo, como decías antes, mirando hacia mercados exteriores. ¿En qué mercados vendemos nuestros vinos y qué destinos crees que deberíamos ir abriendo? Es que es muy problemático, porque ten en cuenta que cuando sales fuera no compites con el vino de ese país, sino todos los vinos del mundo en ese país. Nosotros tenemos la suerte de tener algo diferente, que en un mundo globalizado, donde se tiende a la homogeneización y estandarización de todo, tener algo diferente que guste es un bien preciado. Entonces la Monastrer se distingue, es unos vinos con una uva que se distingue, y donde vamos estamos muy bien considerados. Los vinos con la denominación de origen... Estamos hablando del extranjero, sí. Los vinos sí, en España prácticamente. Es más difícil vender en España que en Kazajistán.
para que te des cuenta de... O sea, es dificilísimo. Fuera de la región es muy difícil. En España se consume el vino de la región, si acaso, y luego las grandes denominaciones que conocemos todos, pero en Murcia ni eso. O sea, en otras regiones la gente se siente orgullosa, porque además los vinos han alcanzado niveles. Pero en Murcia cuesta muchísimo. Yo tengo mi teoría sobre esto, pero bueno, sería largo de contar. Pero al final te preguntas cómo es posible, tan diferentes somos para que aquí no pase lo que pasa en otros sitios. Tiene que haber algo. Y todo eso lo desarrolla. Pero bueno, ya lo hablaremos. Y lo de los países fuera es complicado, porque ten en cuenta que tienes éxito en un sitio, pero tienes que estar muy encima, porque igual que te han elegido a ti, también puede cambiar, no sé, gusto. Efectivamente, pero no porque estén a disgusto, sino por probar otras cosas. Entonces tienes que estar el mundo del vino es un poquito eso también, ¿no? Es, o sea, es muy complejo. Probar, ¿no? Claro, efectivamente, dar a probar, porque además los niveles de calidad, la elaboración avanzó muchísimo. Por dos razones, por todo el sistema de frío de los depósitos de acero inoxidable, limpieza y frío, y sobre todo por el cuidado de la uva. Es que ahora se cuida la materia prima, que no tiene nada que ver con antes. Solo falta arroparla por la noche, ¿no? Sí, no, es que sabemos perfectamente de dónde viene, cuándo tiene que venir, cuándo se vendimia, a qué depósito va, cuál es el estado. Eso es que antes se echaba la torba ahí y ha cambiado. Y hacer vino. Y se ha cambiado muchísimo. Entonces todo eso ha contribuido a tener vinos de calidad. Y en el extranjero tenemos que estar muy encima, porque entonces, y no solamente encima, sino buscando otros que puedan sustituir al que lo deja. O sea que es una actividad costosa desde el punto de vista de estructura. Entonces lo pequeño nos cuesta mucho estar ahí, en términos relativos, ¿no? Paco, para concluir ya, voy a recuperar ese cambio de la forma de hacer vino que acabas de mencionar, para preguntarte cómo han contribuido las cooperativas agrícolas a la mejora de la calidad del vino, especialmente aquí en la región de Murcia. Pues te agradezco mucho que me hagas esa pregunta, porque yo creo que es una asignatura pendiente. Yo creo que está por escribir el papel de las cooperativas en la mejora de los vinos, en la calidad de los vinos de España. Yo creo, y en la estructura de todo el mundo del vino, porque han sido figuras clave en la creación de todas estas herramientas que han ayudado muchísimo a la calidad. Pues estamos hablando de hace décadas, o sea, esto no es de ayer. Claro, es que ha estado en la creación de las denominaciones, de las rutas del vino, en los vinos de calidad, en la promoción. O sea, todo lo que es no solo beber vino, sino la experiencia que rodea. Eso es. Es que a nosotros nos interesa tener esa visión integral del mundo del vino. Es decir, no solamente la dimensión productiva, económica, sino la dimensión social, cultural, no vendéis un producto, vendéis sensaciones. Eso es. Y yo creo que tenemos, si realmente el producto es bueno, tenemos mucho que avanzar por esa vía, porque además suele ser, por eso tan importante en la oferta turística de la región, que nosotros hemos estado peleando, y yo creo que se han dado cuenta ya en el gobierno regional, que es, en lugar de fijar el foco nada más que en la costa, que es importante, que tenemos unas posibilidades en el interior y un abanico de sectores, el turismo de interior, naturaleza, termas, o sea, el turismo de salud, el turismo religioso y el enoturismo, porque además tiene una ventaja, que es que aumenta mucho el gasto medio del turista, porque el que viene compra vino, come, le gusta comer bien, conocer la gastronomía. Es que fíjate, un poco todo. Joaquín, es que fíjate el éxito que dicen, ¿no? Que uno de los motivos que dicen los turistas que nos visitan, que es la gastronomía, joder, y teniendo los vinos que tenemos. O sea, que no ofrecer los restaurantes. Un círculo cerrado, no, tenemos todo. Pero es que para nosotros la restauración y la distribución es fundamental para darnos a conocer. O sea, que el restaurador, independientemente de lo que pida el cliente, que lógicamente ofrecer cosas que no se conocen, porque el que viaja siempre nos gusta conocer lo bueno de la zona, ¿no? Y el vino es una de las cosas, ¿no? Paco, podríamos hablar aquí horas y horas con una buena copa de vino, pero el tiempo en una economía para las personas se nos acaba. Muchas gracias por estar con nosotros aquí a las 7. Y bueno, despedimos a Francisco Carreño, que como decía, es secretario de FECOAN, es presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Bullas y también profesor jubilado de la Universidad de Murcia.